El imponente salón del palacio vibraba con un silencio casi insoportable. El jeque billonario, un hombre acostumbrado a dominar con solo una mirada, había quedado paralizado. ¿Cómo era posible que una barrera invisible, un idioma que no dominaba, lo estuviera hundiendo en el más profundo de los pánicos? El emirato se extendía más allá del horizonte. Sus oasis brillaban bajo el sol abrasador, mientras el palacio, una joya de mármoles resplandecientes, alfombras de seda milenaria y lámparas de oro que destellaban como estrellas, se alzaba orgulloso en medio del desierto infinito. Los aromas de incienso mezclados con la suave melodía de fuentes escondidas creaban un ambiente donde el poder y la tradición se fundían en cada rincón. Sentado en su trono de ébano y oro, el jeque billonario observaba a los inversionistas extranjeros, sus ojos oscuros y penetrantes, llenos de autoridad. Pero ahora esa autoridad se quebrantaba. Las palabras que intentaba emitir permanecían atrapadas en su garganta, ininteligibles y confusas. La ausencia del traductor le robaba el control y con él la posibilidad de cerrar una negociación que definía el futuro de su vasto imperio. El sudor comenzaba a perlar su frente, el corazón latía desenfrenado en un pecho acostumbrado a la calma absoluta ante cualquier desafío. Cada gesto suyo, antes dictado con frialdad y exactitud, ahora se veía titubeante. Los murmullos contenían el aire, el temor se instalaba silencioso entre las paredes doradas. Y en medio de aquella tormenta de incertidumbre, una sombra observaba en silencio desde un rincón, la sirvienta del palacio. Ella no era más que una figura humilde ante los lujos que la rodeaban. Su vestido sencillo contrastaba con los tejidos arabescos. Sus manos curtidas y delicadas, acariciaban sin prisa una bandeja de plata con dátiles y té de menta. Pero había en sus ojos una luz calma y un secreto que nadie había descubierto aún: su dominio perfecto de los idiomas que se entrelazaban en aquel encuentro peligroso. El jeque lanzó una mirada al vacío. La alarma y el desaliento cruzaron su rostro. ¿Cómo podía un hombre de su estatura caer ante un malentendido lingüístico? La fragilidad detrás de su máscara de poder era una revelación tan humillante como desconcertante. Pero nadie parecía ofrecer solución. Ni sus asesores, ni sus guardaespaldas, ni los acaudalados negociadores. La sirvienta, sin apartar la vista del jeque, sintió un súbito impulso, un llamado silencioso a intervenir. La tensión en el aire era casi tangible, una niebla que amenazaba con sepultar a todos bajo el peso del fracaso. Y sin que nadie lo esperara, ella permitió que su cuerpo se levantara con decisión medida, abandonando la modesta función que le había asignado la vida. El jeque la miró por primera vez en toda la reunión, no como una sombra anónima, sino como una fuerza inesperada. Sus ojos se encontraron en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. El instante fue breve, pero marcado por una mezcla de sorpresa, respeto y una chispa de curiosidad imposible de ignorar. Ella se acercó. Sin vacilar, comenzó a tender puentes invisibles con su voz clara, su vocabulario impecable y una gracia natural para las negociaciones que desconcertó a todos en la sala. En un minuto, la crisis estaba contenida. La pesada amenaza de fracaso se disolvía como arena llevada por el viento del desierto. Y así, mientras los murmullos se transformaban en suspiros de alivio, el jeque billonario comprendió una verdad incómoda y fascinante. Aquel refugio inesperado no venía de su riqueza ni su espada, sino de la humilde sirvienta, cuyo talento oculto
había salvado no solo un negocio, sino también su honor. Antes de que desvelemos el próximo secreto de este majestuoso emirato, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de relatos apasionantes. Muchos destinos están en juego y no quiero que te pierdas ni un instante. Dale me gusta si el corazón del jeque ya despertó tu curiosidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro crees que está por venir? Tu pasión por estas historias es lo que nos impulsa a seguir contando más. Gracias por estar con nosotros. El resplandor dorado del sol del desierto se colaba por los altos ventanales del palacio, dibujando figuras alargadas sobre el suelo marmoleado. El aire, cargado de aromas embriagadores mezclados con un leve frescor del té de menta, se tornaba denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido tras la inesperada intervención de la sirvienta. El jeque billonario, aún aferrado a su trono de ébano y oro, sentía la batalla interna más cruel, la lucha entre su orgullo intacto y la fascinación creciente hacia aquella mujer que, con voz firme y mirada serena, había salvado la negociación que él mismo temía perder. Sus ojos habitualmente implacables ahora se tornaban inseguros, explorando cada rasgo de aquella sirvienta, que hasta hacía minutos era para él apenas un susurro en el palacio. Ella, consciente del peso de su acto, sostenía la bandeja con manos ligeramente temblorosas, pero la cabeza erguida mostraba una dignidad inquebrantable. No había miedo en su rostro, sino un fuego callado que desafiaba la equivocada jerarquía impuesta por siglos dentro de esas paredes doradas. El contraste entre su humildad y la majestuosidad del entorno resaltaba su presencia como un oasis inesperado en medio de tanta opulencia. La sala comenzó a llenarse con el murmullo contenido de las miradas, un suspiro colectivo que rompía la primera barrera del silencio. Los inversionistas extranjeros, impresionados por la destreza de la sirvienta, lanzaban miradas de respeto que rasgaban la atmósfera habitual de rigidez. El jeque, sorprendiendo incluso a sus propios asistentes, dio un pequeño paso hacia adelante, rompiendo la distancia entre su mundo y el de ella. El aire parecía vibrar con una electricidad suave pero palpable. En ese instante una fuerza invisible comenzó a tejer un puente improbable entre dos realidades tan distantes como el desierto y el mar. ¿Quién eres realmente? La voz del jeque emergió con un tono más bajo, casi un susurro. No pareces cualquier sirvienta. Ella lo miró directamente a los ojos, sin vacilar ni un instante. Su respuesta fue una sonrisa contenida, pero cargada de un misterio que despertaba más preguntas que respuestas. Solo alguien que ha aprendido a escuchar donde otros callan, dijo, dejando caer sus palabras con una pausa que parecía pesada de significado. Por un momento, el mundo redujo su tamaño a aquella sala, a la tensión que electrificaba cada centímetro del ambiente, la nobleza y la servidumbre, los secretos y las verdades a medias, los hilos invisibles de poder que pocas veces se revelaban a plena luz del día. El jeque sintió cómo su pecho se apretaba, como si un recuerdo doloroso emergiera desde las profundidades de su alma. La fragilidad de ese instante, tan contraria a su acostumbrada invulnerabilidad, le recordaba que bajo la corona y los diamantes era solo un hombre, expuesto a heridas que otros no veían. La sirvienta, en cambio, parecía cargada de una dignidad imperturbable, una fortaleza que no necesitaba joyas ni títulos para brillar. Ella era la prueba viviente de que el verdadero poder podía ocultarse tras la apariencia más modesta. Los asistentes comenzaron a dispersarse lentamente, dejando espacio a un silencio cargado de nuevos significados. El jeque permaneció sentado unos segundos más, con la mirada fija en ella,
como si buscara desentrañar un enigma. ¿Cómo podía esta mujer, que había irrumpido casualmente en su mundo, cambiar el destino de su imperio y al mismo tiempo abrir una brecha inesperada en su frío corazón? Entonces, como un susurro que recorría todo el palacio, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido con ropajes tradicionales, pero con los ojos acerados y la presencia imponente, entró sin anunciarse. Su sola aparición impuso respeto, pero también un hálito de peligro que heló la sangre de quienes lo vieron. Emir Rashid anunció una voz firme. Ha llegado con noticias urgentes. El jeque billonario se puso de pie con dificultad, su poderío habitual regresando en oleadas, pero el brillo en sus ojos no había desaparecido. Ahora estaba teñido de preocupación genuina. «Habla», ordenó con voz grave, mientras caminaba hacia la ventana que daba al vasto desierto. El hombre dobló la cabeza levemente y comenzó a relatar con rapidez. Hablaba de una rebelión silenciosa en uno de los oasis más lejanos del Emirato. Un grupo que desafiaba la autoridad del jeque y amenazaba con desestabilizar la paz que él había construido con tanto precio. Cada palabra golpeaba al jeque como un veneno lento. La fragilidad de su imperio se hacía evidente en la distancia, pero también la urgencia de una decisión. No podía permitirse mostrar debilidad, y sabía que necesitaría toda la fuerza, tanto visible como oculta, para superar aquella amenaza. En ese momento, su mirada se posó sobre la sirvienta. La imagen de su control absoluto en la negociación anterior contrastaba con la amenaza latente afuera. Un pensamiento crudo, pero verdadero, cruzó su mente. Quizás no solo necesitaba su talento, sino también su lealtad. Pero no podía permitirse admitirlo aún. No cuando ese orgullo que había guiado su vida era también su armadura. Mientras el hombre continuaba hablando, el jeque sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. Un capítulo donde cada movimiento sería crucial, y donde aquella humilde figura que acababa de romper los muros del poder tradicional podría cambiar su destino para siempre. Y mientras la sombra del desierto se alargaba, el jeque billonario tomó una decisión silenciosa que sacudiría las bases de su reino y de su corazón, sin saber todavía qué precio tendría que pagar por ello. Una voz interior le advertía que aquella noche, bajo las estrellas de un cielo infinito, nada volvería a ser igual. Pero lo que aún ignoraba era que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La noche caía lentamente sobre el Emirato, extendiendo su manto estrellado sobre los vastos desiertos y las torres imponentes del palacio. Dentro de aquel santuario dorado, la atmósfera se impregnaba de una tensión casi palpable, un susurro de incertidumbre que reptaba entre los corredores silenciosos y las sombras alargadas de las columnas. El jeque billonario permanecía de pie frente a la ventana, sus puños apretados contra el mármol frío, el rostro cincelado por la preocupación y una humedad invisible que empañaba sus ojos oscuros. Cada palabra del emir Rashid resonaba en su mente, dibujando un cuadro de rebelión, traición y caos potencial. Un desafío que amenazaba no solo su poder, sino la frágil paz que había construido con sacrificios y decisiones desgarradoras. Sin embargo, fue la presencia detrás de él la que rompió el pesado silencio. La sirvienta, cuya intervención en la reunión había alterado el curso de los acontecimientos, avanzó con paso firme, dejando atrás su papel relegado para convertirse en un enigma vivo frente al hombre que se creía intocable. El jeque giró lentamente, encontrando en su mirada una mezcla indescifrable de respeto
y algo más profundo, menos confesable. Una chispa de fascinación que amenazaba con desarmar sus muros cuidadosamente construidos. Has demostrado tener un don extraordinario. Su voz, usualmente cálida y contundente, ahora se teñía con una nota de vulnerabilidad. Hay un mundo detrás de esos ojos que no conozco, y me impulsa la necesidad de entenderlo. Ella se mantuvo erguida, sus labios curvados en una sonrisa contenida, casi melancólica. No busco más que hacer lo correcto, respondió con la serenidad de quien ha enfrentado tempestades internas, mucho mayores que cualquier desafío en el palacio. Pero las circunstancias me han enseñado que la fuerza no siempre reside en el oro o la posición. Un silencio denso volvió a envolverlos, entrelazándose con el aroma del incienso y el eco lejano de un ala desplegada, como si el destino mismo exhalara en aquel cuarto prohibido para la mayoría. Los pensamientos del jeque se confundían. En aquellos momentos, la experiencia árida de los negocios internacionales y la rígida estructura del poder se veían desafiadas por una verdad ineludible. Quizás aquel misterio oculto tras la figura humilde era la clave para enfrentar la crisis que se avecinaba. «Debemos actuar con rapidez», susurró él, más para sí mismo que para ella. «La rebelión no puede crecer, ni siquiera un instante». Ella asintió, su mirada tan firme como las arenas eternas del desierto. Sin embargo, el brillo de una sombra de dolor cruzó fugazmente su semblante. «No solo enfrentan armas, jeque», dijo con voz baja. «Es la lealtad de la gente lo que está en juego, y la historia que ellos llevan en el alma». Esa frase instaló un eco profundo en el corazón del hombre. Recordó entonces la fragilidad de su imperio, no solo construida sobre riquezas y tratados, sino sobre vidas humanas que podían romperse tan fácilmente como se tejían alianzas. Los pasos ásperos irrumpieron otra vez en la estancia, anunciando la entrada inesperada de un joven consejero, con noticias frescas y preocupaciones que se multiplicaban. «Jeque, el oasis en disputa ha recibido refuerzos inesperados», informó con la urgencia que intensificaba el ambiente. «No parecen dispuestos a negociar». El hielo de la desesperación comenzó a filtrarse por las venas del jeque. Cada segundo contaba, cada decisión era una cuchilla al filo de la vida y la muerte política. Miró nuevamente a la sirvienta, quien sin mediar palabra, parecía encarnar la calma necesaria para afrontar la tormenta. «Necesito que me ayudes», dijo él con un tono que apenas revelaba su petición, pero que llevaba el peso de una súplica oculta. «No solo a negociar, a comprender todo aquello que no soy capaz de ver desde mi trono». Ella bajó la cabeza respetuosamente, consciente de la magnitud de aquella oferta. Era más que una alianza improbable. Era la convergencia de dos mundos distantes que, por una vez, podían sostenerse uno al otro. El viento nocturno acarició suavemente las cortinas de terciopelo, como un aviso sigiloso del destino. El silencio regresó, esta vez cargado de una promesa no dicha. El imperio y el corazón del jeque billonario enfrentarían pruebas que pondrían a prueba no solo su poder, sino su humanidad. Mientras tanto, más allá de las paredes del palacio, las sombras entre el oasis se movían con una determinación que escondía secretos antiguos, resentimientos profundos y el fuego indomable de la sed de libertad. El jeque exhaló lentamente, sintiendo cómo la amenaza oscura crecía a cada instante. Sin embargo, en aquella misma respiración, afloraba una luz inesperada, la presencia de aquella mujer que había cambiado el destino de su negociación y que ahora podría cambiar para siempre el rumbo de su imperio. Un pensamiento profundo se instaló en su mente. En la guerra que se acercaba,
No habría vencedores sin alianzas que desafiaban las convenciones. Y en esa verdad incómoda, el jeque comprendió que su destino y el de la humilde sirvienta estaban irrevocablemente entrelazados. Pero lo que aún no sabía era que mientras sus manos comenzaban a entrelazarse con el poder y la vulnerabilidad, la sombra de un traidor acechaba entre sus más cercanos, dispuesto a convertir aquel momento de fragilidad en la caída definitiva del jeque billonario. Y con un susurro frío que atravesó las paredes del palacio, la noche anunció que la verdadera tormenta apenas estaba por desatarse. La madrugada apenas comenzaba a doblar sus primeras sombras sobre el emirato, cuando en la penumbra del despacho privado del jeque billonario, el silencio se hizo más espeso que nunca. Solo el lento crepitar de un carbón encendido en el brasero rompía la quietud, acompañando el latido acelerado de un corazón que parecía batir una guerra interior. El jeque permanecía, inmóvil frente a la gran ventana, sus pensamientos dispersos entre la rebelión al oeste y la inesperada presencia de aquella sirvienta que había escalado hasta tocar el núcleo de su poder con la suavidad de sus palabras. La imagen de sus ojos serenos y su sonrisa contenida le perseguía como un espejismo que le obligaba a cuestionar el control absoluto que creía tener sobre su vida y su reino. Un suspiro escapó de sus labios al sentir la mano sobre su hombro. Era la sirvienta, pero ya no la mujer de voz baja y pasos discretos que todos conocían. Su porte ahora irradiaba una autoridad doblemente forjada, una mezcla de valentía y secreto que desarmaba cualquier intento de mantener distancias. Jeque Rashid, su voz era firme, casi un eco de aquel poder contenido. Estoy lista para cumplir con lo que me ha pedido. En él un estremecimiento recorrió la columna vertebral. Por primera vez, dejó de lado la máscara impasible y permitió que un vestigio de vulnerabilidad se mostrara. Aquel gesto fue un puente invisible que selló un pacto no dicho pero irrevocable. Necesito saber, comenzó él, con la voz más baja pero cargada de urgencia, qué hay detrás de esa rebelión. No solo las armas, sino los corazones que se han alejado de mí. Ella asintió lentamente y sacó de un pequeño bolso una carpeta con documentos y mapas, señalando con la punta de un dedo cada repliegue del territorio en conflicto. No es solo una cuestión de poder, jeque, explicó. En ese oasis hay viejas heridas, familias divididas por promesas rotas y ancestrales rencores. La gente siente que su historia ha sido ignorada y que usted, aunque poderoso, ha cerrado su corazón a su dolor. El jeque apretó los labios, sintiendo cómo aquel análisis traspasaba su armadura de riqueza y orgullo. La profundidad del conflicto era mayor que una simple revuelta. Era una herida abierta en su alma de líder. ¿Y qué propones?, preguntó, sin ocultar la necesidad de una solución que pareciera imposible. Ella le dedicó una mirada que irradiaba una certeza inquebrantable. Iré al oasis. Quiero hablar con ellos, escuchar sus voces sin intermediarios. Si logro ganar su confianza, podremos negociar una tregua que detenga la amenaza antes de que crezca. El jeque la observó con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la admiración. En su mundo donde el control era ley, esa audacia era tan peligrosa como irresistible. Es un riesgo enorme, advirtió. ¿Por qué arriesgarías tanto por alguien que ni siquiera forma parte de esta nobleza? Ella bajó la mirada, como si luchara para encontrar las palabras. Porque he aprendido que el poder verdadero no reside en el oro ni en los títulos, sino en el respeto y la humanidad que logras despertar. Un silencio lleno de entendimiento se posó entre los dos. El jeque sabía que estaba al borde de un cambio que podría destruirlo o salvarlo. Y que aquella mujer era tanto un desafío como una promesa.
Mientras ambos sellaban ese mutuo compromiso, un sirviente entró, interrumpiendo la atmósfera tensa con un mensaje urgente. Su Alteza, el consejero Rashid ha solicitado su presencia inmediata en la sala de reuniones. Hay noticias sobre la infiltración en el oasis. El jeque asintió con una rapidez inusual, dejando la carpeta en la mesa. Tomó un momento para mirar nuevamente a la sirvienta, su aliada inesperada. «Prepárate», le ordenó con voz grave. «Cuando llegue el momento, contaré contigo para sostener no solo el destino de mi reino, sino también el de mi corazón». Ella respondió con una pequeña sonrisa, esa luz que no podía ocultar ni bajo las más ricas sedas. La noche se cerraba lentamente. Afuera, el desierto parecía observar con su misterio ancestral, mientras el palacio vibraba al ritmo de las decisiones que podían cambiarlo todo. Al ingresar a la sala, el jeque fue recibido por un coro tenso de miradas y susurros. Los mapas y reportes se amontonaban sobre la gran mesa, revelando indicios de una fuerza oculta que no solo desafiaba sus tropas, sino que sembraba divisiones dentro de su propia corte. El consejero Rashid, con un gesto severo, reveló un dato inesperado. Se ha detectado que un miembro cercano a su círculo ha estado filtrando información a los rebeldes. Esto explica las emboscadas y la rapidez con que actúan. El jeque apretó el puño, sintiendo cómo la sombra de la traición se extendía como una mancha venenosa. La idea de un traidor en sus filas le quemaba más que el sol del desierto. Cada rostro presente conocía la gravedad de esa revelación. El poder y la lealtad se ponían al filo de la navaja. Nadie estaba exento de sospecha. En aquel instante, su mirada se elevó inconscientemente hacia la puerta por donde la sirvienta había desaparecido momentos antes. Su instinto le gritaba que no podía confiar plenamente, ni siquiera en los que le servían de cerca, pero también sabía que sin ella estaría perdido en aquella tormenta. Un segundo después, una voz clásica y firme rompió el tenso silencio. Entonces debe encontrarse al traidor antes de que este reino se desmorone desde adentro. El jeque cerró los ojos apenas un instante, sintiendo el peso del trono que llevaba sobre sus hombros. La mezcla de poder, orgullo y miedo le trajo de vuelta a la realidad. La batalla por su reino no era solo externa, sino una lucha interna donde nadie era quien parecía. Y mientras el viento nocturno agitaba las cortinas, una verdad oscura se deslizó entre los murmullos. La verdadera amenaza no era solo la rebelión en el oasis, sino la traición latente que podía derribar al jeque billonario desde dentro, de un modo más cruel y definitivo que cualquier espada. Y en ese momento, el jeque sabía que su próximo paso debía ser dado con suma cautela, porque la línea entre amigo y enemigo era más delgada que el filo de un puñal escondido en la penumbra. El sol comenzaba a ceder su reinado, teñiendo el cielo con tonalidades carmesí que parecían prender fuego a las arenas del desierto. En el interior del palacio, los corredores parecían absorber esa luz, volviéndose sombras alargadas que danzaban al ritmo de pasos apresurados y suspiros contenidos. El jeque billonario Rashid permanecía en su despacho, su figura tallada en la penumbra, aferrada a la ventana, como si se sujetara a un delgado hilo entre la fortaleza y la fragilidad. Esa mezcla intensa de poder y vulnerabilidad se pronunciaba en sus ojos oscuros, cargados de una tormenta que nadie más podía comprender. Las palabras que le había confiado la sirvienta, ahora aliada en una causa común, resonaban en su mente. La rebelión no era solo un conflicto armado, sino una herida abierta, una historia que él había ignorado demasiado tiempo.
El corazón del emirato latía en esas voces apagadas del oasis lejano, y él debía abrirse a ellas, aunque ese acto le significara dejar caer la máscara de invencibilidad. El silencio que reinaba en la sala fue roto por una suave voz que emergió desde la puerta entreabierta. Ella entró sin prisa, pero con decisión, su vestido sencillo contrastando con el dorado opulento de las paredes y la alfombra persa que cubría el suelo. Rashid volvió la mirada, encontrándose de nuevo con esa presencia que desafiaba su mundo, que le mostraba con simpleza la fuerza escondida detrás de la humildad. La sirvienta colocó sobre la mesa un mapa desplegado, bordeado por signos que delineaban territorios y antiguos límites. Sus dedos se posaron sobre un punto que parecía latir con vida propia. «Aquí», dijo, su voz firme pero cargada de respeto, «está el corazón del conflicto. Las familias divididas, los rencores que aún arden bajo la superficie. No bastarán las armas para apaciguar esas llamas». El jeque asintió con un gesto lento, como absorbiendo más que la información, sintiendo que su alma se estremecía ante la complejidad que había soslayado. El brillo de sus ojos se mezclaba con una sombra de arrepentimiento, una sombra que pocos habían visto en aquel hombre acostumbrado a gobernar con mano férrea. «¿Y cuál es tu propuesta?». La voz era un susurro cargado de urgencia, casi quebrada por la necesidad. «No puedo permitirme perder este oasis. Es vital para el equilibrio del emirato». Una leve sonrisa asomó en los labios de la mujer, una mezcla de seguridad y misterio. «Iré al oasis, hablaré con ellos directamente, escucharé lo que otros no han querido oír. Si logro ganarme su confianza, podremos abrir un camino hacia la paz antes de que se desate la guerra». Rashid la observó fijamente. No solo veía a una sirvienta dispuesta a desafiar órdenes o riesgos. Veía en ella algo más profundo, una luz capaz de atravesar la oscuridad de un reino dividido. Pero sabía también que ese camino era peligroso, que el precio a pagar sería alto. «Eres consciente del riesgo que asumes. Los rebeldes no dudarán en atacarte si te consideran una amenaza», advirtió con voz grave. «¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve a enfrentar un peligro tan inmenso por este imperio que no es tuyo?». Ella bajó la mirada un instante, pero sus palabras al volver a alzarla irradiaban una verdad inquebrantable. «Porque entienda que ninguna corona puede brillar verdaderamente si se alimenta solo de miedo y silencio. La humanidad debe ser el pilar de todo poder». Un silencio pesado se posó entre ellos, lleno de significados y promesas no dichas. Rashid sintió que, al aceptar aquel pacto silencioso, estaba entregando no solo la seguridad de un territorio, sino un fragmento de su propio corazón al destino incierto que compartían. En ese instante, un golpe seco golpeó la madera de la puerta. Un emisario apareció con el rostro sombrío, extendiendo un pergamino lacrado que portaba noticias frescas y perturbadoras. «Jeque Rashid, se ha confirmado que la infiltración dentro de su círculo cercano es más profunda de lo que se temía. Hay un traidor que canaliza secretos al enemigo». El aire se volvió denso, como si el propio palacio contuviera la respiración ante aquella revelación devastadora. Rashid sintió cómo el piso se movía bajo sus pies, un temblor que amenazaba con derribar toda la fortaleza construida a lo largo de los años. Miró hacia la puerta, esperando encontrar la figura de la sirvienta. Su corazón latía acelerado, entre miedo y confianza. Sabía que la amenaza no venía solo de fuera, sino desde adentro, donde nadie podía asegurar lealtades con certeza. Se acercó a la mesa, sus dedos apretando con fuerza el borde de mármol. La fragilidad de su imperio y la traición oculta se entrelazaban en un nudo imposible de desatar sin dolor. Entonces una idea audaz cruzó su mente.
encendiendo una chispa de determinación. «Debe encontrarse al traidor antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz firme, pero cargada de una resonancia inesperada. «Y para eso yo necesito misterio y claridad, oro y verdad. ¿Y tú?» La sirvienta levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y una resolución que ya nadie podría quebrantar. «No me detendré ante nada, jeque, ni siquiera si ese precio es mi vida». La proximidad entre ambos en ese momento desafiaba las reglas del poder y la sumisión. La sala parecía encerrar un universo donde dos mundos distintos se rozaban, tratando de fundirse en uno solo. Fue entonces cuando un susurro helado corrió por los pasillos y llegó como un eco distante. Alguien observaba, alguien esperaba la caída del jeque billonario desde las sombras, el enemigo dentro, invisible y letal. Rashid apretó los dientes, consciente de que la verdadera tormenta recién comenzaba. Y mientras la noche envolvía el palacio con su manto oscuro, él sintió en su interior que su mundo no solo peligraba, sino que ese mundo llevaba en su corazón una bomba de relojería disfrazada de alianza, de confianza y quizás de traición definitiva. La brisa nocturna seguía su curso por los pasillos del palacio, arrastrando consigo un aire de incertidumbre y un frío sutil que parecía calar hasta los huesos. En el despacho privado, el jeque Rashid permanecía de pie, con la mirada fija en el mapa extendido sobre la mesa, aunque sus ojos apenas registraban las líneas y puntos que delineaban el oasis en disputa. Su mente estaba atrapada en la compleja red de traiciones y lealtades quebrantadas. Frente a él, la sirvienta que ahora asumía un papel inesperado sostenía el peso de la responsabilidad con una serenidad imponente. Sus ojos, profundos y llenos de enigmas, reflejaban tanto el fuego de la decisión como una triste sabiduría nacida de batallas invisibles. «Cada línea, cada sombra en ese mapa», dijo ella, señalando con delicadeza, «es la huella de heridas que aún sangran. No bastará la fuerza ni la amenaza para apaciguar ese fuego. Debemos hablar con quienes llevan siglos esperando ser escuchados». El jeque cerró los ojos un instante, como para apretar el puño a la tormenta que rugía en su interior. Había vivido años bajo la corona del poder, pero aquella era una guerra diferente, una que desafiaba no solo su mando, sino su humanidad. «Eres la única que puede cruzar esa frontera», afirmó con voz ronca. «Pero lo que tú arriesgas no son solo heridas políticas. Es un juego de sombras en el que cualquiera puede desaparecer». Ella asintió con la cabeza, consciente del riesgo que asumía. No obstante, en el brillo de su mirada se leía una firmeza descartando cualquier duda. «No puedo quedarme al margen, jeque, porque en esas tierras hay más que disidencia y armas. Hay un pueblo que necesita esperanza y justicia, algo que no puedes imponer desde el trono». Un silencio pesado se posó entre ellos. El aura del palacio, tan lleno de opulencia y secretos, parecía volverse ahora un espacio de verdad incómoda. Entonces, un leve sonido de pasos interrumpió la atmósfera. La puerta se abrió lentamente y la figura oscura de Emir Rashid apareció en el umbral. Su presencia imponía respeto, pero sus ojos brillaban con urgencia y oscuridad a la vez. «Jeque», comenzó, entregando un pergamino lacrado, «las noticias son peores de lo esperado. La infiltración ha alcanzado niveles alarmantes. El traidor está más cerca de lo que creemos». Rashid alzó la mirada, la determinación apretando sus mandíbulas. «Esto cambia todo», musitó. «No podremos confiar en nadie hasta descubrir al traidor».
La sirvienta permaneció inmóvil, pero una sombra cruzó su rostro por un instante. Dentro del juego de poder, la lealtad verdadera se volvía un bien escaso y peligroso. Mi viaje al oasis será también una búsqueda por la verdad, dijo ella con voz baja. No solo para callar la rebelión, sino para encontrar las grietas internas que nos amenazan. El jeque la observó con una mezcla de respeto renovado y una creciente inquietud. Aquella mujer que había sido una sombra entre sus sirvientes, ahora era la clave para sostener el imperio que él tanto había construido. «Rashid», pronunció la figura que había irrumpido momentos antes, ahora más cerca. «Debemos prepararnos para lo inevitable. No solo enfrentamos enemigos externos». Una leve tensión recorrió la piel del jeque. El enemigo invisible estaba dentro, jugando con piezas que nadie podía prever. La sirvienta se acercó un poco más, su rostro iluminado tenuemente por la lámpara de aceite. «Jeque, existe otra cosa que debes saber», confesó con dificultad. «Durante los días previos a la reunión, encontré indicios de una conspiración mayor. No solo afectan al oasis, sino a todo el emirato». Su confesión cayó como un golpe en el pecho del jeque. La idea de un complot extendido atravesaba la estructura de poder que él había protegido con celo. «¿Quiénes?». La voz salió áspera, cargada del peso de la incredulidad. «¿Cómo es posible?». Ella tragó saliva, sus labios temblando ligeramente. «No todos los que aparentan lealtad lo son, y algunos visten máscaras más cercanas de lo que imaginamos, incluso dentro de tu círculo más íntimo». Un silencio tenso envolvió la sala. La posibilidad de la traición interna se volvía cada vez más real, quebrando la coraza del líder implacable. El jeque dio un paso hacia adelante, impulsado por un ímpetu nuevo, una mezcla de rabia y desesperación. «Esta noche ordeno reforzar la seguridad en todo el palacio. Cada sombra será vigilada. Y tú», miró directo a la sirvienta, «serás mi enlace más cercano. Necesito tu intuición, tu fuerza». Ella asintió, y en ese instante algo cambió en la atmósfera, una alianza forjada en el terreno resbaladizo del peligro. «No fallaré, jeque», prometió, con esa voz que parecía contener el viento del desierto. Cuando las puertas se cerraron, la oscuridad volvió a reinar, pero ahora con el peso de un enemigo que se ocultaba en cada rincón y la certeza de que el camino hacia la salvación estaría sembrado de sacrificios y secretos. Y en la soledad que siguió, el jeque sabía que el precio de confiar no solo pondría a prueba su imperio, sino que podría quebrar para siempre el frío muro que había levantado alrededor de su corazón. Porque en la sombra de aquella traición oculta, el amor y la lealtad comenzarían a dibujar líneas inciertas que amenazaban con hacer tambalear su trono y su alma. Y mientras la luna ascendía altiva en el cielo, una figura velada en los pasillos finalizó una llamada con una sonrisa helada. «Está todo listo. El plan se pondrá en marcha cuando menos lo espere el jeque billonario». El desierto, eterno testigo de 1000 tormentas, aguardaba con paciencia cruel, porque la verdadera noche apenas comenzaba. La luna llena se reflejaba en los relucientes mármoles del palacio, dibujando sombras que danzaban al ritmo del viento nocturno. El aire estaba cargado de una tensión que parecía respirar junto al vasto desierto que rodeaba el emirato. Dentro de esas paredes doradas, donde el poder cada línea y símbolo cobrando un nuevo significado bajo la luz tenue de las lámparas de oro. La rebelión en el oasis no era solo un problema militar, representaba una traición profunda a todo lo que había construido con tanto esfuerzo.
Pero aún más inquietante era la sombra invisible que se cernía sobre su corte, un enemigo que caminaba entre sus hombres, al acecho, alimentando el caos desde adentro. Era en esa incertidumbre que sus ojos buscaron a la sirvienta, aquella mujer que ya no era simplemente una sombra entre los corredores, sino el faro inesperado en su tormenta. Ella permanecía en la habitación, sus pasos silenciosos pero decididos, su presencia tan pura y firme como las dunas que resistían el paso del tiempo. Rashid sintió que su orgullo, la armadura que siempre lo había protegido, comenzaba a resquebrajarse. La vulnerabilidad que brotaba en su pecho era dolorosa, como una herida abierta, pero también extrañamente liberadora. «No puedo gobernar un reino dividido», musitó, dirigiéndole una mirada que exploraba cada faceta oculta en su expresión. «Necesito tu ayuda no solo para detener la rebelión, sino para descubrir en quién puedo confiar». Ella asintió con la gravedad que exige la responsabilidad, pero sus ojos destilaban algo más, una determinación que ardía en silencio. «Que el verdadero poder no se mide en guerras ni en riquezas. Está en comprender, en escuchar esas voces que has dejado pasar. Viajaré al oasis, pero también buscaré la verdad oculta entre nosotros», dijo, acercándose lentamente al mapa y señalando un pequeño punto marcado como Al-Nur, la aldea que había desencadenado la revuelta. El jeque cerró los ojos un instante, el peso de su legado cayendo sobre sus hombros como un desierto implacable. Sabía que aquel paso era un riesgo que podía costarle el trono e incluso algo más preciado, su corazón. En esos segundos suspendidos en el tiempo, la puerta se abrió de golpe y un susurro helado llenó la habitación. Un hombre de mirada dura apareció, la figura enigmática del consejero Rashid, portando un mensaje sellado con la insignia real. «Su Alteza», dijo con voz grave, «las sospechas sobre la infiltración son ciertas. El traidor está más cerca de lo que imaginamos, y su influencia se extiende como la sombra al caer la noche». El aire se volvió denso, casi irrespirable. El jeque sintió cómo el frío se colaba por su columna vertebral. Entre aquella conspiración, la figura de la sirvienta se convirtió en un tortuoso enigma. Un silencio pesado los envolvió. En un gesto que desafiaba tanto a sus propios miedos como al destino, Rashid dio un paso hacia ella. «Confío en ti para descubrir esa verdad», murmuró, y aunque su voz era baja, llevaba el peso de una súplica oculta. «Pero debes saber que quien quiera que sea el traidor, no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino». Ella levantó la mirada, sus ojos reflejando un fuego que ningún peligro podía apagar. «Estoy preparada para enfrentar lo que sea», respondió con la serena certeza de quien ha bailado en el filo del peligro toda su vida. «Porque si este reino se desangra, lo hará con todos sus secretos expuestos». El jeque sintió que por primera vez en semanas, su corazón latía con un ritmo distinto. Una mezcla de respeto y una chispa imposible de ignorar brillaba en su interior, un contraste agudo con la rigidez que solía mostrar. «Esta noche nadie podrá bajar la guardia», ordenó, mientras sus dedos se tambaleaban ligeramente al cerrar el puño en determinación. «Los muros del palacio no solo protegerán al jeque, sino también a quien esté dispuesto a defenderlo». La sirvienta asintió y se acercó al jeque, su mano rozando la suya en un contacto fugaz, electrizante, lleno de promesas no dichas. El silencio se convirtió en un lenguaje más poderoso que cualquier palabra pronunciada. Pero en ese instante, como un golpe violento que quebró la calma tensa, una sombra se deslizó por un corredor oculto. Un susurro venenoso que nadie sospechaba se estaba convirtiendo en una tormenta definitiva.
entre los círculos más íntimos del palacio. El traidor acababa de dar su primera señal. Las llamas de la lealtad comenzaban a extinguirse frente al fuego de la traición, y el jeque billonario estaba a punto de descubrir que las batallas más peligrosas no se libran en el desierto, sino en las tinieblas del alma. Y mientras la noche amanecía lenta sobre el vasto emirato, una idea aterradora cruzó la mente de Rashid con la fuerza de una profecía. No todos los que caminan a su lado desean verlo vencer, porque el enemigo más devastador no lleva espada ni bandera, sino una sonrisa disfrazada de confianza. El sonido distante de las puertas que se cerraban lentamente resonó como un eco en los pasillos vacíos del palacio. El jeque billonario, Rashid, quedó solo en el despacho, el peso de las revelaciones recientes, apretando su pecho como una tormenta rotunda. La traición acechaba en su círculo más íntimo, un veneno invisible que se infiltraba entre sombras y susurros, amenazando con desmoronar el imperio construido con sudor y sangre. Su mirada oscura se posó en el mapa desplegado sobre la mesa. Las líneas de Al-Nur parecían latir bajo la luz tenue, un corazón doliente en medio del desierto que había ignorado demasiado tiempo. La voz firme y clara de la sirvienta reverberaba en su mente, sus palabras dibujando en detalle un panorama de heridas profundas, olvidadas por la lealtad mal entendida y la historia rota. Rashid sintió cómo su orgullo, ese muro de armas y riquezas, comenzaba a resquebrajarse frente a la cruda verdad. No bastaba la fuerza ni la autoridad, debía ir más allá, adentrándose en los recovecos de la humanidad que él había descuidado. Y para eso necesitaba a esa mujer que había desafiado su mundo, cuyo fuego silencioso ardía con una intensidad que ningún tesoro podía apagar. Sus pasos rompieron el silencio mientras se acercaba a la ventana, el viento del desierto colándose por los ventanales altos, llevando consigo el aroma del incienso mezclado con un matiz de sal y esperanza. La noche vestía al emirato con su manto oscuro, adornado por estrellas que observaban imperturbables la fragilidad que ahora emanaba del trono. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de la sirvienta. Entró sin vacilar, su figura envuelta en humildad y una determinación imponente. Sus ojos se encontraron con los de Rashid, y por fin el jeque compartió una vulnerabilidad pocas veces mostrada. «No podemos perder más tiempo», dijo él, con voz áspera pero cargada de urgencia. «La rebelión avanza, sí, pero la sombra del traidor crece igual de rápido dentro de estas paredes». Ella asintió, dejando la bandeja con un ligero tintineo. Las luces doradas reflejadas en el suelo parecían bailar al ritmo contenido de la conversación. «Sé que no estoy protegida por títulos ni riquezas», respondió ella con firmeza, «pero conozco las voces olvidadas de Al-Nur. Ellos esperan no solo a un líder, sino a alguien que escuche sin miedo». Rashid la observó, sorprendido por la mezcla de humildad y poder que irradiaba. Era la paradoja más cruel y hermosa de su existencia, la fortaleza que emergía desde lo frágil, la luz que brotaba del silencio impuesto. «Voy contigo», declaró, con un tono que parecía romper una promesa hecha solo para sus propios temores. «Pero debemos ser cautelosos. No solo la rebelión amenaza el reino, también la traición que se oculta tras sonrisas y juramentos». Sus labios se tensaron en una línea dura, mientras la imagen del emisario y sus palabras sigilosas acechaban en su memoria. La confianza se había vuelto una moneda demasiado valiosa y peligrosa. La mujer bajó la mirada, pero su voz no perdió ni un ápice de su convicción. «Debemos actuar rápido. La infiltración puede ser el fuego que consume todo si no la extinguimos desde su raíz. Pero necesito acceso, libertad para moverme entre sus calles,
para encontrar la verdad sin máscaras. Un silencio pesado selló la habitación, como si el propio palacio aguardara por una señal que encendiera la siguiente batalla. Las velas titilaban, proyectando sombras largas y danzantes que parecían jugar con los fantasmas del pasado y las sombras futuras. Rashid tomó aire profundamente y se volvió hacia ella, la gravedad en sus ojos contrarrestada por una chispa de esperanza. Te daré eso y mucho más, porque esta alianza, aunque inesperada, puede ser la única forma de salvar lo que queda de mi imperio y de mi corazón. Una pausa llena de significados se instaló entre ellos cuando el eco de pasos apresurados por el pasillo les recordó que el reloj no se detendría. El tiempo se convertía en un enemigo más cruel que cualquier rebelión. Pero también debes saber, continuó Rashid con voz baja, que alguien dentro de estas paredes te observa, y no lo hace con benevolencia. Ella frunció el ceño, sintiendo el filo del peligro más cerca que nunca. Entonces no desperdiciaremos ni un segundo, respondió firme. Mientras escucho las voces del oasis, también buscaré los ecos entre aquellos que fingen lealtad. En ese instante, un murmullo secreto serpenteó junto a los muros dorados. La sombra del traidor había sido alertada. La tormenta que Rashid esperaba definitivamente estaba llegando, pero lo que aún nadie sabía era que aquella batalla, nacida del poder y la traición, prendería también la llama del deseo más prohibido. Los ojos del jeque se encontraron una vez más con los de la sirvienta, y por un fugaz momento, el frío del desierto parecía ceder ante el calor abrasador de una verdad escondida. Porque en el fragor de la guerra, entre secretos y mentiras, un pacto de alma comenzaba a forjarse. Y mientras la noche teñía de negro el palacio y el desierto, una voz desde las sombras susurró con fiereza: nada ni nadie podrá detener lo que está por venir. Y en ese susurro, la incertidumbre y la pasión se entrelazaron para sellar un destino que cambiaría para siempre al jeque billonario y a aquella mujer que había irrumpido en su mundo como un huracán silencioso. La primera luz del alba acariciaba suavemente las arenas del Emirato, tiñendo el horizonte con delicados tonos dorados que prometían un nuevo comienzo. En el palacio, la quietud contrastaba con el temblor aún latente en los corazones que días antes habían soportado una tormenta de secretos y traiciones. El jeque billonario Rashid permanecía junto a uno de los ventanales elevados, contemplando el desierto que parecía, ahora sí, en calma. La batalla había terminado, pero su peso emocional todavía ahogaba el aire en la habitación. Sin embargo, esta vez no había soledad en su presencia. A su lado, la mujer que una vez fue simple sirvienta y que ahora se erguía como su igual en dignidad y corazón, susurraba su nombre con suavidad. Ella bajó la vista por un instante, recordando la fisura que había abierto en aquel mundo tradicional. Pero el brillo de sus ojos no se apagaba, al contrario, era la llama que había transformado no solo el imperio, sino también al hombre que el mundo conocía como un señor implacable. La rebelión ha cesado, dijo ella, con un tono que mezclaba alivio y respeto. No fue con espadas ni cadenas, sino con palabras y la voluntad de escuchar. Pudimos sanar las heridas invisibles. Rashid asintió, sintiendo un peso que se evaporaba lentamente, reemplazado por la esperanza. La alianza forjada entre ambos había sido lo que había impedido la caída definitiva, no solo de su reino, sino también de su alma. Los ecos de la traición que los habían acechado dentro del palacio habían sido revelados gracias a su valor conjunto. Al fin, el traidor había sido descubierto,
un consejero envidioso que había intentado destruir desde dentro el reino que Rashid había construido con tanto sacrificio. Su destierro fue severo y público, un recordatorio para todos de que no habría impunidad dentro de esas paredes doradas. La corte, que minutos antes guardaba silencio pesado, poco a poco retomó la armonía. Los rostros, antes marcados por la sospecha, se ablandaron en sonrisas tímidas y saludos sinceros. La atmósfera se llenó de una nueva energía, una mezcla de respeto renovado hacia aquel hombre que no solo había recuperado su trono, sino que había aprendido el valor del sacrificio y la humildad. Rashid volteó para mirar a la mujer que había sido su salvación en la tormenta. No solo había tendido puentes con los disidentes del oasis, sino que había derribado las barreras invisibles que rondaban su propio corazón. «Has cambiado mi mundo», susurró él, con una sinceridad que se escapaba de su naturaleza. «Sin ti, esta victoria no sería más que una sombra». Ella sonrió entonces, esa sonrisa que contenía la profundidad de 1000 historias no contadas y la promesa de tantas otras por venir. «No lo hice sola», respondió. «Fue nuestro compromiso lo que abrió ese camino. No eres el único que cambió». Por un momento, el silencio se apoderó de la estancia, tan lleno de significado que todos los secretos y miedos parecían disiparse. Luego, Rashid tomó la mano de ella con delicadeza, como si temiera que el contacto rompiera este momento sagrado. Sus dedos entrelazados tejieron un vínculo fuerte, a la vez nuevo y eterno. «Juntos», dijo él, con la voz firme y serena, «reconstruiremos no solo el imperio, sino también la confianza, la esperanza y el amor». Afuera, los primeros rayos del sol rompían la oscuridad del amanecer, pintando de oro las palmas y fuentes del palacio. Un viento suave levantó las cortinas, llevando consigo el aroma inconfundible del té de menta y la promesa de días mejores. En el corazón del emirato, la paz finalmente había encontrado su lugar. Los jardines, antes fríos y silenciosos, comenzaban a florecer con colores vibrantes, reflejo del cambio que también transcurría en las almas. Las risas tímidas de niños corriendo, las miradas cómplices entre quienes habían resistido juntos, y sobre todo, el amor que nacía entre el jeque billonario y aquella mujer decidida, tejían un nuevo capítulo lleno de luz. La sirvienta, ahora reconocida y honrada, caminaba a su lado con la dignidad intacta, capaz de desafiar cualquier tradición que se interpusiera en el camino de su felicidad. Era el símbolo vivo de que los verdaderos tesoros no se encuentran en oro ni palacios, sino en los actos humildes que cambiaron el destino de un reino. Antes de dirigirse juntos a la sala del trono para anunciar la paz y el renacimiento, Rashid se detuvo un momento para mirar el horizonte infinito del desierto. Sabía que no todas las batallas eran visibles y que mantener la armonía requeriría sabiduría constante. Pero en aquel instante, con la mano cálida de ella entre la suya, sintió que ya no habría tormentas capaces de destruir lo que habían creado. Su sonrisa sincera iluminó el rostro de ambos, sellando un futuro en el que el amor, la lealtad y la redención serían la base sólida de su legado. Y mientras las puertas del palacio se abrían a un nuevo día, una multitud silenciosa aguardaba el inicio de una era donde la justicia emocional y la felicidad compartida serían las verdaderas joyas de un jeque billonario renacido. Así, el desierto se hizo testigo del triunfo del amor y la verdad, y en ese triunfo, el jeque Rashid y su compañera encontraron no solo la paz de un imperio restaurado, sino la invencible fortaleza de un corazón salvado por completo.